Una publicación de la red china y América Latina alerta sobre cómo la estatal china COSCO Shipping logró un control sin precedentes sobre la operación del nuevo megapuerto peruano, impactando no solo la industria logística global, sino posiblemente también el entorno de seguridad global. Sugieren que el puerto de Chancay podría ser utilizado por la Armada del Ejército Popular de Liberación para reabastecer fuerzas y apoyar operaciones contra los Estados Unidos en el Pacífico Oriental, incluso en ausencia de un acuerdo formal de base o alianza militar. Nos acompaña el autor de este estudio, Evan Ellis, profesor investigador de estudios del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, experto en las relaciones de China con la región. Bienvenido a NTN 24. Un placer estar con usted en este programa. Profesor, ¿cómo podría redefinir Chancay la lucha geopolítica internacional entre China y Estados Unidos? ¿Qué implicaciones tendría? Hay implicaciones en la parte comercial y en la parte militar. En la parte comercial, el problema es que, ya que COSCO, el gigante logístico chino, tiene control exclusivo sobre el puerto, que se convertirá en el puerto nuevo más importante en el Transpacífico, eso le permitirá a COSCO dominar el comercio contra otras alianzas de logística, pero también le permitirá a COSCO tener influencia acerca de quién accese a ciertas rutas, y esto impactará a puertos como Buenaventura, Guayaquil, Ecuador, Iquique, Chile, o Viña del Mar, para nombrar unos pocos. Pero también hay una dimensión militar, y es que en épocas de guerra, esa misma operación exclusiva del puerto podría permitirle a COSCO, que siempre ha operado en conjunción con el Ejército Popular de Liberación durante las evacuaciones en Libia y en Yemen, ese mismo COSCO podría ayudar al ejército chino en tiempo de guerra a permitirle acceso a las fuerzas especiales chinas o a lugares para, por supuesto, ayudar a su logística y proyectar las amenazas desde el Pacífico Este. Eso es particularmente interesante porque usted en la publicación reconoce que es improbable que el actual gobierno de Dina Boluarte o las Fuerzas Armadas peruanas permitan conscientemente, a sabiendas, que Chancay sea utilizado por China contra los Estados Unidos en tiempos de guerra. Pero entonces, ¿cómo podría China instrumentalizar este puerto para convertirlo potencialmente en una amenaza militar, ocultando allí material bélico? Como usted dijo, ese es un punto muy importante. Tenemos buenas relaciones en los Estados Unidos, también con el gobierno de Boluarte, con las Fuerzas Armadas peruanas, así que indudablemente se le permitirá el uso al puerto de Estados Unidos en tiempos de guerra, pero también estamos hablando del control de la naturaleza de supervisión del puerto. Por supuesto, podrían acumular ítems militares que podían ser utilizados en tiempo de guerra de manera ilegal. También una autoridad política podría impedirle a COSCO el acceso para descargar y cargar, o francamente, si tiene también una situación de soberanía disputada, cuando, por ejemplo, Pedro Castillo intentó un golpe contra el gobierno y disolvió el Congreso, debido a que en este momento la posición de Dina Boluarte es muy frágil, con una popularidad muy baja, nos podríamos imaginar que en una situación de guerra, si hay una pregunta de quién estaría en control, los chinos podrían tomar ventaja de ello y sería complicado para el ejército peruano decirles que no usen el puerto. Usted también subrayaba que este acuerdo entre Lima y Beijing presentaba varias irregularidades en la forma en la que se contrató a la empresa china para la construcción del megapuerto en Chancay, y que este era desventajoso para un gobierno peruano, tanto en lo económico como en lo político, y que se verían muy vulnerables. ¿Estamos hablando de un trato desigual? Para mí, esto ilustra el peligro que muchos estados en Latinoamérica tienen bajo condiciones de transparencia limitada e instituciones débiles y también burocracia, incluso para beneficio personal o simplemente incapacidad técnica, que no leen la letra pequeña
de los contratos leoninos chinos en muchos casos. Por ejemplo, en la autoridad de puertos peruana, porque no sabían o porque no tenían el rango de maniobra peruana para perder los 3.6 mil millones de dólares del trato. Por supuesto, le permitieron a Costco tomar el puerto bajo un 60% de porcentaje y ellos tienen la autoridad de quién usa o no el puerto. Esto le da a Costco, por supuesto, una gran ventaja comercial acerca del puerto y de los operadores. Cuando eso salió a la luz este año, el gobierno de Dina Boluarte trató de cambiar la ley, de salirse del trato. Luego lo llevaron a tribunal de arbitramiento. Pero cuando se hizo claro que esta disputa podía poner en peligro la apertura del puerto de Chancay, otras inversiones chinas que están entre, por ejemplo, BYD, que está intentando negociar una fábrica de automóviles, o otras compañías, cuando se hizo aparente antes del viaje de Dina Boluarte a China que esto podría poner, por supuesto, toda la operación en peligro y que podría poner el acceso al puerto del Pacífico en peligro, entonces se cambió la ley, se le dio a los chinos algo que no se le había dado a nadie antes, y es ese cese de control del puerto, permitiéndole a Costco hacer lo que quiera. Así que la idea de, por supuesto, China ofreciendo contratos leoninos puede mostrarnos que llega a esta situación donde hay que entregar algo y ceder y perder un beneficio, o algo les pasa que puede ser peor. Esa es la historia que hemos visto durante los últimos 20 años, de los chinos capturando más y más y más del valor añadido, aunque los líderes tratan de venderle al público la idea de que es una relación gana-gana con China. Muchos prevén en este momento una polarización creciente entre Estados Unidos y China cuando asuma Donald Trump con un auge del proteccionismo, y esto puede revivir, por supuesto, viejas tensiones como las vimos ya en la primera administración Trump. ¿Podría Beijing eludir los aranceles anunciados por Trump enviando sus productos por Perú como lo ha hecho ya con México? El efecto de utilizar a Chancay para no tener que pagar aranceles es algo limitado. Los principales beneficiarios del trato son, por ejemplo, Brasil, ya que cuando ellos tuvieron una guerra de aranceles con los Estados Unidos durante la primera administración Trump, Brasil pudo vender más de su soya y de sus productos agriculturales a China para reemplazar los productos que China dejó de comprarle a los Estados Unidos. La naturaleza de lo que Perú exporta a China no está directamente en competición con lo que China hace. Sin embargo, hay una dimensión importante a señalar, y es que el puerto de Chancay no será utilizado para exportar solamente productos peruanos. De hecho, el alcance del puerto es mucho más limitado. Así que, inevitablemente, lo importante acerca de Chancay es cómo los productos de otros puertos llegan allá, incluso de China a otros países, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Brasil y de otros. Así que a eso, entonces, Costco podría convertirse en un conducto para beneficiarse de la guerra de aranceles entre China y los Estados Unidos. Y de nuevo, la compañía que gana no sería la compañía latinoamericana, sino sería una compañía logística china, Costco. Costco, sí. Profesor, finalmente muchos ven con preocupación la creciente influencia china en América Latina, y le admito que cuando yo vi por primera vez el titular del puerto de Chancay pensé, esto ya lo hemos visto en muchas naciones vulnerables del planeta, lo hemos visto en África, cómo ha resultado ser un continente endeudado tremendamente con China por los gigantescos proyectos de infraestructura, entre otras inversiones. Alguna vez leí incluso que ahora África es prácticamente propiedad de China. Quedó embargado este continente. En la era post-Chancay, ¿podría ser Latinoamérica la próxima África?
Hay varios patrones en común con lo que pasó en países africanos como Mozambique, Angola y lo que está pasando en países latinoamericanos desde Venezuela hasta países como Uruguay y Chile que son mejor institucionalizados. Y es que de nuevo, una vez tras otra, líderes bajo condiciones de transparencia limitada y burocracias que no tienen las capacidades técnicas para supervisar tratos o acuerdos o evaluar los términos de los acuerdos se encuentran mucho más lejos de lo esperado, así que los chinos pueden capturar más valor agregado en esos tratos. Hemos visto un número de proyectos venezolanos en los cuales 64.000 millones de dólares fueron prestados por los chinos, un trabajo que fue hecho por compañías chinas en Venezuela con muy poco beneficio para el pueblo venezolano. Hemos visto lo mismo aquí en Chancay, donde, como mencionamos ya, los términos para la operación del puerto le permiten derechos exclusivos y les dan enorme ventaja comercial para capturar ese beneficio. Por supuesto, habrá algún beneficio que vaya hacia los lugareños, pero hay cosas que no van a China, pero es la misma historia en África, la frustración de que al final del día, bajo las promesas de relaciones gana-gana, son los líderes locales y las contrapartes chinas las que están ganando, pero no tanto la población local que sería empleada, y sería las compañías chinas las que capturan el valor agregado en vez de las compañías en Perú. Escuchaban ustedes a Evan Ellis, profesor investigador del Colegio del Ejército de Guerra de Estados Unidos. Gracias por haber estado con nosotros.